Aleluya, saque su Biblia, Dios le bendiga, Dios le guarde a cada uno que nos ven allí por las redes sociales, nuestro canal de YouTube. Sean todos bienvenidos. Aleluya, hoy vamos a hablar un mensaje poderoso, gloria a Jesús, y hablar un poquito sobre lo que es el mundo espiritual. Pues es importante conocer las cosas espirituales. Voy a estar hablando frecuentemente sobre la guerra espiritual. Oh, gloria a Dios. Y para eso vamos a hablar sobre el tema, el mundo espiritual. Amén. Gloria a Jesús. Saque su Biblia en el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Vamos a leer este versículo bíblico y por ahí vamos a partir. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy es 31 de diciembre, se aproxima un nuevo año. Mucha gente cree en las supersticiones, que el nuevo año y que se dan baños y hacen un montón de cosas. Claramente creemos en un Dios que trata en diferentes temporadas y creemos que un nuevo año tiene significado espiritual. Aleluya. Muchas cosas han de venir en el 2024. Le digo que para el pueblo de Dios hay buenas noticias, para el mundo no. Para el mundo hay destrucción, para el mundo hay más catástrofe, para el mundo hay más dificultades, pero así como hubo luz en Gosén, donde estaban los judíos, los hijos de Abraham, y había tiniebla en Egipto, había una diferencia. Dios se encargó de hacer diferencia entre el mundo que representa Egipto, aleluya, y Gosén, donde estaban los hijos de Dios, el pueblo de Dios. Entonces, así mismo va a suceder en este 2024. Va a haber una diferencia. Para los hijos de Dios que estamos establecidos en su palabra, va a haber bendición, prosperidad. Vamos a ganar almas, vamos a hacer la voluntad de Dios. Pero para el mundo vendrá dolor, tristeza, juicios. Porque las cosas de aquí en adelante y aún desde años atrás ha venido de mal en peor. Y eso fue lo que Dios, Jesucristo, nos profetizó, nos habló que sucedería en el mundo. Así que de regocijo y de esperanza saber que para nosotros hay victoria. Amén. Para los hijos de Dios hay bendición. Amén. Y para el mundo lamentablemente hay destrucción. Por eso le decimos al mundo, ven a Cristo. Únete al reino de la luz y no permanezcas en el reino de las tinieblas. Para que tengas paz y gozo. Amén. Amén. Aleluya. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo de Dios, háblanos esta tarde, abre nuestro entendimiento. Que esta palabra, Señor, penetre en lo más profundo de nuestros corazones. Que podamos comprenderla, entenderla, establecerla. Que la revelación de tu palabra, Señor, sea en nuestras vidas. Ministranos, Señor. Haz tu voluntad. Quita toda distracción, Señor, de nuestras vidas. Y que podamos, Dios mío, recibir tu pan. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Se puede sentar. Aleluya. Escuche bien este versículo bíblico para que usted entienda algo. Pues la palabra de Dios es necesaria que sea explicada y es necesaria que sea entendida. El hombre natural, dice aquí, no percibe las cosas del Espíritu. Entiéndase que nosotros vivimos un plano terrenal. Y las cosas del Espíritu son invisibles. Por eso, aunque en la Biblia no establece o dice que hay un mundo espiritual, nosotros le llamamos así, porque sabemos que hay un
reino espiritual que existe, está en medio de nosotros y es real. Ahora mismo la presencia del Señor está en medio de nosotros. Y no solo en medio de nosotros, está dentro de usted. Ahora mismo hay ángeles que están en este lugar, velando, mirando, guardando, protegiendo cada uno de nosotros. Usted no lo ve con sus ojos físicos, pero usted los puede percibir. El hombre natural se refiere al hombre que no ha nacido de nuevo. El hombre que no está en Cristo Jesús. Pues el hombre que nace naturalmente y no ha nacido de nuevo, no le ha dado su vida a Cristo, está muerto espiritualmente. Aunque camina físicamente, está muerto espiritual. Y no puede, establece las Escrituras, percibir, darse cuenta, establecer una verdad de lo que son las cosas espirituales. Porque está muerto espiritualmente. Por eso establece: pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, sean del Espíritu de Dios o también del enemigo. Porque para él son locura. Cuando nosotros le hablamos al mundo de que vemos ángeles, de que existen los demonios, de que una persona puede estar enferma por un espíritu, algo invisible, cree que es locura. No lo creen. El mundo hasta el día de hoy se burla del cristianismo, se burla de que Dios es real. Solamente creen lo físico, no pueden entender, le es locura a mucha gente que Dios es infinito y es eterno y creó el cielo y la tierra. Al hombre natural, al hombre sin Dios, al hombre mundano, le es locura estas cosas. Y muchas veces nosotros, siendo cristianos, por falta de oración, por falta de ayuno, por falta de conocimiento, se nos olvida que nosotros estamos en dos mundos. Principalmente usted no es un cuerpo, usted es un espíritu. Y a veces se nos olvida que tenemos guerra y lucha con un reino espiritual. ¿Por qué? Porque le damos cabida más a la carne que a lo espiritual. Dice: y no las puede entender porque han de discernirse espiritualmente. Muchas veces de este púlpito o de diferentes púlpitos usted puede escuchar a un hombre de Dios. Y personas que están allí muertos espiritualmente no pueden entender el mensaje. Muchas veces los malinterpretan. Hay personas que pueden sentarse en un mensaje y decir: este hombre me está atacando, me está criticando, me está juzgando. Lo ve diferente, no puede discernir que Dios le está hablando. Muchas veces Dios te está hablando a través de un mensaje. Dios te está hablando a través de una persona. Dios te está hablando a través de las Escrituras. Dios te está hablando a través muchas veces de un niño. Y tú no puedes discernir. Las personas a veces no pueden discernir. ¿Qué es discernir? Establecer una verdad. Darse cuenta de que hay algo sobrenatural por encima de lo físico que te está hablando, te está ministrando. Muchas veces tú tienes sueños espirituales y no te das cuenta que Dios te está hablando o te está advirtiendo de un mal que ha de venir. El hombre natural, el hombre carnal, esta carne no percibe las cosas del Espíritu, no la entiende. Pero dice el versículo 15: más en cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas. Cuando yo me convertí al Señor, esa fue una de las cosas que primeramente se me fueron reveladas. Yo no sabía para qué nací. Yo no sabía a dónde iba ni de dónde venía. Yo no sabía por qué había maldad en el mundo. Yo no sabía por qué los hombres se mataban unos con otros. Yo no entendía por qué este mundo estaba en el caos que estaba. Y mientras fui leyendo las Escrituras y me fui empapando del conocimiento de Dios,
el Señor me fue revelando, me fue abriendo el conocimiento. Y por convertirme entonces en un ser espiritual, al nacer de nuevo de Cristo, empecé a entender todas las cosas. Empecé a entender este mundo. Empecé a entender que hay algo detrás del hombre que lo controla, que lo manipula, que lo dirige. ¿Cómo es posible? Hay personas que dicen, ¿cómo es posible que un hombre le haga daño a un niño pequeño? ¿Cómo es posible que una persona en su mente diga, voy a robarme este niño pequeño para sacarle los órganos y venderlo? ¿Cómo es posible que un padre pueda hacerle daño a su propio hijo, a su propia hija, cometiendo o abusándola de una manera que nosotros decimos, eso es imposible? ¿Cómo es posible eso? Porque hay algo que controla al hombre, hay algo que lo manipula, hay algo que lo dirige, hay un mundo espiritual. La Biblia dice que todo lo físico, todo lo que se ve, fue creado de lo que no se ve. Lo espiritual fue primero. Lo espiritual tiene más poder. Incluso Dios, dice la Biblia, es espíritu. Dios no es carne. Jesús es carne porque Dios, la palabra, se encarnó, pero siempre había sido espiritual. Él se encarnó para venir a habitar en este plano físico y hablarnos. Se presentó delante de nosotros para revelarnos al Padre y las cosas espirituales. Entonces nosotros, cuando nacemos de nuevo, podemos discernir, podemos entender. Hay momentos que tú estás orando y te viene un pensamiento, te viene un sentir, o en un momento sentado. A mi madre eso le ha pasado, me cuenta varias veces que nosotros hemos estado en peligro, o mi hermano ha estado en peligro, y de un momento ya se le nace esa preocupación y empieza a orar, porque algo en el espíritu ella lo percibió. Algo que ella no estaba en contacto físico con eso, pero ella pudo percibir, discernir que algo estaba sucediendo. Entonces, eso sucede cuando tú estás espiritualmente vivo. Pero hay muchas personas que están más carnalmente vivos que espiritual. Y como decimos, el hombre natural no puede percibir. Nosotros tenemos una lucha y tenemos una guerra. Les decía, en este 2024 es necesario estar apercibido. Sabía que más demonios, mientras más pecado hay en la tierra, más demonios son desatados. Este 2024 va a ser un año de mucha guerra espiritual y se va a ir aumentando. Entonces usted tiene que conocer cómo opera el mundo espiritual, cómo trabajan las cosas espirituales para usted poder vencer. Este versículo bíblico en el libro de Éfesos capítulo 6 es muy famoso entre la iglesia cristiana, más entre la iglesia pentecostal. Dice en el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, eso quiere decir, no es contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo. Estad firmes. ¿Qué está estableciendo el apóstol Pablo aquí? Que usted y yo como cristianos, pues él está hablando a la iglesia, tenemos una lucha, tenemos una guerra. Él está haciendo como una alegoría para hablarle al pueblo, igual que Jesús, que hay un ejército de las tinieblas, el cual quiere destruirnos, al cual usted como cristiano le dijo, no soy más de las tinieblas, no le pertenezco a Satanás, soy del reino de Cristo. Por lo tanto, usted es un fugitivo, uno que escapó
del reino de las tinieblas y te andan buscando. Por eso es que tú te sueñas muchas veces que te están persiguiendo. ¿Sí o no? ¿Cuántos se han soñado que alguien los persigue? O un perro negro te persigue. Yo me acuerdo desde niño, me soñaba con un perro negro con ojos rojos que me perseguía. Una cosa fea. Algo que no es un perro normal. Nunca he visto un perro así en mi vida. ¿Por qué? Porque el mundo de las tinieblas te está persiguiendo. Todos los días está en contra de ti. Entonces la Biblia establece que nosotros no tenemos lucha contra seres humanos. El Señor nos dio la encomienda y el mandamiento de amar al hombre. Porque el Señor entiende y sabe, nos dejó saber a nosotros que lo que está detrás del hombre, la maldad, no proviene necesariamente del hombre, sino es inflada por el enemigo, por un espíritu. Y muchas veces a nosotros se nos olvida. En nuestros trabajos se levanta la envidia. En nuestros familiares se levantan en contra de nosotros, nos hacen la vida imposible. Jesús dijo, los de nuestra casa, los de nuestro hogar serán los enemigos de aquellos que crean en mí. Cuando nosotros venimos a Cristo, aún nuestros familiares se alejan, nos hacen la guerra, nos irrespetan en nuestros trabajos, en nuestro entorno de vivir. ¿Por qué? Porque todo aquel, oiga bien esto, todo aquel que no está en Cristo, todo aquel que no le sirve, todo aquel que no ha nacido de nuevo, es controlado, manipulado, influenciado por un espíritu inmundo de Satanás que lo hace hacer pecado, que lo hace hacer cosas malas, que introduce chismes, guerras. Esas guerras que suceden alrededor del mundo son influenciadas por demonios, por espíritus. Esas leyes malas de aborto, de homosexualismo que existen en el mundo son influenciadas y traídas por demonios a través de los hombres. Esa es nuestra lucha, esa es nuestra guerra. Y usted tiene que estar despierto y saber que esto es una realidad. Que cuando alguien te hace daño, te hace mal, tú no le haces mal para atrás, porque tú no estás peleando con el ser humano. Tú estás peleando con aquel que está detrás. Entonces, tú tienes que aprender a pelear con el mundo espiritual. Jesús nos dio ejemplo de esto. Nunca le hizo daño a ningún ser humano. Nunca andaba haciéndole mal al hombre, sino haciéndole bien. Cuando el enemigo vino a tentarlo, él simplemente resistió. Cuando le dijeron en la cruz, bájate y déjanos saber si tú eres el Hijo de Dios, y lo abucheaban y lo maldecían y lo crucificaron como un delincuente, él no maldijo a nadie, mas sin embargo oró por los seres humanos y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sabe qué quiere decir eso? El mal que ellos estaban haciendo, ellos no sabían. Estaba un espíritu inmundo detrás haciéndolo, porque el enemigo entendía y creía que matando a Jesús podría, aleluya, permanecer su reino. Satanás dijo, este hombre no he podido hacerle pecar por ningún lado. El mundo se va atrás de él. Todo el mundo se va atrás de él. Él está enseñando santidad, está enseñando las cosas buenas, está revelando al Padre. Si permito que viva, me va a quitar el reino. Y ya Satanás lo último que dijo fue, lo voy a matar. Todos aquellos que decían crucifíquenlo, era un demonio detrás de ellos. Lo que ellos no sabían, que ese era el plan de Dios para traer salvación y redención. Que la muerte de Cristo iba a ser la destrucción de Satanás. Dios se las sabe todas. Entonces, amados, nosotros, nuestra lucha no es contra el ser humano. Deja de estar viendo al esposo, a la esposa. Deja de estar viendo aún a tus hijos
Muchas personas tienen sus hijos en las calles haciendo cosas malas. Hay que amarlos. Hay que darle amor. Esos niños, esos jóvenes muchas veces están aleluya, buscando amor. Y nosotros como mantenemos trabajando, muchas veces no tenemos ni siquiera tiempo para los hijos. Entonces, no es la persona, no es el ser humano que te hace la vida imposible, que te hace la guerra, que habla de ti, que te maldice, que se atraviesa cuando pasa un carro. Todas esas cosas las hace el enemigo. Y si tú crees en este principio bíblico, si tú entiendes que no es el hombre, vas a tener victoria. Vas a amar al hombre. No vas a odiar a nadie. Vas a poder perdonar de corazón a las personas. Porque vas a decir como Jesús: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. El que está muerto espiritualmente y no discierne las cosas del espíritu, literalmente está ciego. Está sordo espiritual. Por eso simplemente obedece los impulsos de la carne que el enemigo sabe manipular. Y si tú entiendes esto, vas a tener victoria. Entonces, dice las Escrituras que tenemos que estar listos para el día malo. Si usted se da cuenta, hay días que todo va bien. En el trabajo todo el mundo te saluda, te levantas bien, te haces tu desayuno, todo te va bien en un día. Pero hay ciertos días que llegan. Hay gente que lo dice de esta manera: es una superstición. Me levanté con el pie izquierdo hoy, porque todo me sale mal, todo me ha salido mal. La Biblia lo establece. Hay un día malo. Hay un día que Dios te da paz y tranquilidad. Hay incluso temporadas de paz y tranquilidad, y hay temporadas de guerra. Hay temporadas donde el enemigo te levanta al esposo, a la esposa, a los hijos, al papá, al tío. Se levanta en el trabajo, se levanta en donde quiera que usted vaya, en la escuela. Y tú sientes: ¿pero qué es lo que pasa? Tú te das cuenta, algo no anda bien. Sientes la atmósfera cargada y muchas veces no sabes discernir que hay una guerra espiritual. Por eso tenemos que mirar y discernir y entender: espérate, algo está sucediendo. Déjame orar, déjame buscar a Dios. La oración es lo que te da discernimiento para establecer qué está sucediendo en el mundo espiritual. Por eso ustedes se dan cuenta, lo que es desde septiembre le empecé a decir: la atmósfera cambió, hay guerra. Y desde ese tiempo se manifestó en lo físico. Lo que sucede en el espíritu se manifiesta en lo físico. Tú te vas a dar cuenta muchas veces cómo una ciudad está cargada de demonios y de fuerzas espirituales. Si tú ves la ciudad que hay mucha delincuencia, si tú ves la ciudad que hay muchas drogas, si tú ves la ciudad que hay mucha gente pobre, en pobreza, mucha brujería, mucha hechicería, allí tú te das cuenta que está la atmósfera cargada. Esto quiere decir que espiritualmente hay poco de Dios y mucho del enemigo. Pero otras ciudades tú te das cuenta: wow, hasta las calles están limpias. Tú entras yo no sé si usted se da cuenta, tú entras a ciertas ciudades o ciertas casas o ciertos lugares donde tú sientes: espérate, aquí hay algo que no anda bien. Eso se llama discernimiento. Y muchas personas tienen ese don, hay otros que no. Pero en oración tú puedes adquirir esto para saber y discernir: aquí hay algo que no anda bien. O muchas veces tú puedes planear un viaje y tú sientes como que no debo ir. No sé por qué, pero siento que no debo ir. Y es que Dios muchas veces no te va a hablar o a decir con una voz audible o en español, sino que va a poner un sentir en ti. Hay un sentimiento, algo en tu estómago, algo en tu espíritu, en tu corazón, que te está diciendo: algo no anda bien. Tú tal vez no sabes interpretarlo en el idioma español, pero es algo que tú sientes. ¿Cómo tú interpretas el amor? ¿Cómo tú interpretas un sentimiento de miedo? ¿Cómo tú lo describes?
Es un sentimiento, es algo que tú sientes y eso te motiva o te hace hacer ciertas cosas. Entonces, tenemos muchas veces un día malo y la Biblia dice: en este día, apoderad de la armadura de Dios, la espada del Espíritu, el escudo de la fe, el casco de la salvación, que todo esto representa la palabra de Dios. Sabiendo, y eso me ha pasado a mí, hay muchas veces que han venido personas y me han hecho daño, me han hecho malo, me han maltratado, y mi reacción ha sido venganza, porque eso es lo que de una vez la carne te dice. Te hizo daño, véngate. Te habló mal, habla de tu mal también. Y en el momento viene la palabra de Dios: ama a tu enemigo. ¿Esa persona es tu enemigo? No, Señor. Entonces, si aún no es tu enemigo, mayormente porque yo dije ama a tu enemigo, ámalo, bendícelo. Al que te maldiga, maldícelo. El que te obligue a ir contigo una carga, ve con el 2. Te pegó en la mejilla, te hizo daño, vuélvele la otra. Vienen las escrituras de una vez y te hablan. Aleluya. Armas de guerra. La Biblia dice, aleluya, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Quiere decir que nosotros no peleamos con los puños. Nosotros nos peleamos con maldiciones. Los hijos de Dios representan amor, paz. Sino que peleamos como de rodillas. ¿Cómo yo puedo vencer? Con la oración. Si no paso tiempo con Dios, ¿cómo voy a discernir? En la oración es donde está el tú escuchar la voz de Dios, donde tu espíritu se fortalece. Yendo a la iglesia, cuando tú recibes, aleluya, la presencia del Señor, cuando adoramos, cuando alabamos, su presencia nos llena, su poder nos llena. Recibimos dones, viviendo en santidad, obedeciendo la palabra de Dios, haciendo la voluntad del Señor. ¿Cómo peleo en contra del enemigo? Cuando él me hace mal a través de un cuerpo, yo haciéndole bien. Muchas de nuestras luchas y nuestra guerra no ha terminado porque nosotros no hemos aprendido a pasar la prueba. El enemigo en la vida de Job fue una prueba para él. La prueba era que todo lo que Job tenía, hijos, riquezas, bienes, le fueran quitados para que él maldijera y renegara de Dios. Pero por cuanto él bendijo a Dios, entendió y discernió, Dios es bueno, Dios no me va a hacer mal. Este mal ha venido, lo recibo. Yo recibí el bien, también voy a recibir el mal. Y aún usó su esposa, la boca de su esposa usó Satanás y le dijo: todavía tú tienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. No dijo ella, murámonos, no dijo, muérete tú. Pero él permaneció íntegro. Y al final de pasar la prueba, Dios le dio doble lo que tenía. Eso pasa en nuestra vida. Tú vas a ser probado con tus hijos, con tu esposa, con tus bienes. Lo que pasa es que muchas veces no discernimos y decimos: ¿por qué estoy en este problema? ¿Por qué esta persona me está haciendo la guerra? Y es una prueba. Y hasta que tú no entiendas que es el mundo espiritual que te está probando para Dios llevarte a otros niveles de guerra, vas a permanecer ahí, estancado, paralizado. Porque aún en el mundo terrenal, si tú no pasas un examen, lo tienes que coger otra vez hasta que lo pases.
Y muchos de nosotros estamos en el mismo lugar porque no hemos aprendido a pelear la guerra espiritual. ¿Cómo? Haciéndole bien a mi prójimo, esperando en Dios. Señor, hazme justicia. El Señor nos enseñó perseverar en la oración, como aquella mujer viuda que le decía al hombre injusto: hazme justicia. Todos los días iba donde él, insistentemente: hazme justicia. Pero muchas veces nos rendimos, muchas veces peleamos con el prójimo, muchas veces peleamos con la persona. Y Satanás dice: mira, él no sabe con quién está peleando. Él todavía cree que con la carne, él cree que con el ser humano. Y no te promueven, y no te quitan el dolor, el sufrimiento que te está causando eso, hasta que entiendas y disiernas. Por eso este mensaje es tan importante. Porque ahora tú empiezas a pensar todos los problemas que tú tienes, todas las circunstancias y las cosas que tú has pasado. Aquí he fallado, aquí no he perseverado. Oh, por eso esta persona sigue haciéndome la guerra, porque todavía no has aprendido. Cuando aceptas el dolor, el sufrimiento, cuando aceptas el mal y te quedas tranquilo y espera que sea Dios que pelee por ti en su tiempo, entonces Dios dice: aprendió paciencia, puedo llevarlo a otro nivel. Mientras tanto no puedes pasar la prueba. ¿Cómo opera Satanás? ¿Cómo son sus operaciones, sus maquinaciones? A través de los cuerpos. El Señor sabe tu debilidad y el enemigo también. Tú mismo tienes que discernir y saber por dónde soy débil. Muchas personas, su debilidad es su esposo o su esposa. Con otros son los hijos. Hay personas que su debilidad es que no les gusta que hablen de ellos, que lo critiquen. Hay personas que no les gusta que lo engañen. Todo tipo de cosas que el enemigo trae, él sabe que tú no las resistes, que eres débil con eso, y por ahí viene. Él no va a venir por un particular que a ti no te importa. Él va a venir a través de la persona que tú más amas. Va a tratar de influenciarte o hacerte daño o herirte por la persona que a ti te importa. Por eso yo le digo a los niños en la escuela: no se lleven de lo que los amiguitos crean de ustedes, porque el enemigo se mete por ahí. En las escuelas hay mucho bullying. Tú no tienes Jordan como yo, tú no tienes esta ropa cool como yo. Se burlan de ti. El enemigo, para causar inferioridad en ti. El Señor dijo: la vida es más que la vestimenta y más que la comida. Nosotros no andamos de que en moda, y no andamos, y mira que nos vestimos bien, pero no andamos en que la ropa es nuestro Dios. Hay gente que para ellos la ropa es Dios. Entonces, en las escuelas los niños lo atacan a través de esto, o a ti mismo, la sociedad. Si tú no te vistes de cierta manera, si tú no actúas de cierta manera. Para muchos cristianos hablar de Cristo en las calles es una cuestión de burla, y por eso no hablan, porque la gente, el enemigo las usa para burlarse, para criticar. Vi un predicador el otro día que, predicando la palabra, el mensaje de Dios, diciéndole a la gente: Cristo te ama, vino un hombre y le dio un machetazo en la cabeza. El enemigo hace esas cosas porque si tú lo ves, tú dices: pues yo no voy a predicar entonces. O él mismo podría decir: no voy a salir. Pero el hombre siguió predicando ahí, porque él entendió que el machetazo no vino de ese hombre, fue de Satanás, que usó a ese hombre. Y por tanto no vamos a detenernos porque el enemigo quiera. Gloria a Dios, amén. Entonces así mismo nosotros no nos vamos a detener. No vamos a dejar de amar a las personas. Una de las armas más poderosas del enemigo es el rechazo.
Nadie le gusta ser rechazado. Es difícil cuando tú quieres mostrarle amor a una persona y esa persona te rechaza. Uno se siente mal, eso duele. Por eso hay que aprender a abrazar el dolor, el sufrimiento. Porque el amor es lo que rompe la barrera. El enemigo ni ningún hombre puede resistir el amor de Dios. El amor de Dios es el poder sobrenatural del Señor. Eso fue lo que conquistó nuestros corazones. Su amor, su misericordia. Cuando tú muestras amor a alguien que te odia, esa persona no sabe. Ese demonio tiene que huir. Porque ellos lo que entienden es altanería, altivez, ego, orgullo, venganza, maldad. Pero cuando tú vienes con lo contrario, que es el amor y la misericordia, ese demonio tiene que huir. Nosotros tenemos guerra con los hijos de Satanás. Oiga bien, usted tiene que aprender a orar. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 3, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿De quién era? Del maligno. Quiere decir que hay personas que son del maligno. ¿Por qué lo mató? Porque era de él. Y el mismo Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son hijos de Satanás, porque los deseos de él quieren hacer. El deseo de Satanás es matar al ser humano. Todo aquel que quiere, odia al otro, es un deseo del enemigo introducido en esa persona. Por eso no te sorprendas cuando alguien te odia, porque no es la persona, es Satanás detrás. Él es el verdadero enemigo. Nosotros no estamos llamados a ser enemigos del ser humano, pero de él sí. Con él no tengo misericordia. Con él le doy, como dice mi tío, palo por la cabeza. ¿Por qué? Porque hay personas que son del maligno. Los satanistas, brujos, hechiceros son personas que trabajan para Satanás y se encargan de enviar espíritus a tu casa, de división, de problemas. Cada vez que tú te encuentres con una discusión, un desacuerdo con tu esposo, tu pareja, date cuenta, tienes que discernir de dónde viene esto. Si todo estaba bien, todo estaba en paz. Dios no me ha llamado a tener discusiones ni problemas con mi esposa, sino a tener paz. ¿De dónde viene esto? Te envían influencias espirituales. Y si tú no entiendes esa realidad, vas a estar en pleito, vas a estar en problemas con las personas. A veces hay chismes que se hacen y es un espíritu que lo está introduciendo, y hay que discernir y decir, vamos a parar esto, aquí hay algo que no anda bien. Hablar de mi hermano, crear calumnias en contra de mi hermano, no. Entonces hay que aprender a discernir en conversaciones, cosas que se introducen, que le introduce el enemigo. Puede poner un dardo, un pensamiento en tu mente y tú no lo sabes, no te das cuenta. Aún siendo tú cristiano, el enemigo puede influenciarte. Y si tú no discernes qué voz es la que te está hablando, tú puedes actuar conforme a Satanás. Lo vimos con Pedro, ¿sí o no? En un momento habló por revelación, en otro momento habló por la voz del enemigo. Y el Señor mismo le dijo, apártate de mí, Satanás. Entonces nosotros tenemos que tener los sentidos ejercitados para saber quién está operando. Sea cristiano o no. Un cristiano lleno del Espíritu Santo en un momento puede ser influenciado si no sabe discernir qué pensamiento, qué influencia, por una mirada, por escuchar algo extraño por ahí afuera, tú puedes ser influenciado y actuar de esa manera. Le conté el testimonio de ese varón que dijo que lo estaban criticando después de un mensaje poderoso, y los demonios, él reprendiendo un demonio, le dijo el espíritu, ellos te estaban criticando y te estaban hablando de ti. Y él dijo, yo lo sé. Y el demonio se enojó y le dijo, yo no te lo dije para que tú lo supieras, era para que tú guardaras rencor, y cuando tú prediques con rencor y odio hacia esas personas. Porque ellos están tratando de introducir el mal en ti. El hecho de que seas cristiano no quiere decir que ellos no te pueden influenciar. Por eso hay que estar pendiente.
con los ojos abiertos, en oración, en ayuno, viendo por dónde me va a atacar, por dónde va a venir, por qué cuerpo va a venir. No importa, sea mami, papi, hermano, hermana, esposo, esposa, por donde quiera, hasta por el pastor. Porque no somos ninguno exentos. Hay momentos de debilidad. No somos superhéroes ni supermanes. Tenemos todos debilidades. Aún Pablo tuvo que llamarle la atención, siendo el apóstol que había hecho milagros, lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Y empezó a simular. Empezó a hacer cosas malas. Y al apóstol Pablo tuvo que llamarle la atención. Tú eres de condenación. Se dejó influenciar. Entonces, hasta los hombres de Dios, que muchas veces los ponen en un super pedestal. Sí, tenemos una investidura sacerdotal. Sí, tenemos algo especial de Dios. Pero pueden llegar descuidos y también una persona así puede ser influenciada. Por eso hay mucha gente que se han ido de la iglesia, porque han puesto al pastor o al líder en un pedestal tan alto que cuando comete un error, no, ese pastor es del diablo. Mira, no me saludó, no hizo esto, aquello, lo que sea. Entonces, esta realidad hay que entenderla. Usted tiene que estar pendiente. ¿Qué influencia hay ahí? Este amiguito, esta amiguita, esta persona, este familiar, sea quien sea, ¿qué viene a traer? Usted tiene que estar pendiente a eso. Como le dije, tenemos lucha no solamente con espíritus inmundos, sino con hombres en los territorios. Y a mí me han profetizado varias veces. Tú estás en un territorio donde hay brujos y satanistas que te hacen la guerra. Y hay que orar y contrarrestar esas cosas. Porque ellos no están contentos que aquí hay una iglesia. Ellos no están contentos que se está predicando la palabra. Ellos no están felices, aleluya, que hay 1,000,000 y pico de personas que han escuchado el evangelio a través de nuestros canales. Te van a hacer la guerra. Te van a querer destruir tu matrimonio. Te van a querer destruir a tus hijos. Y tú tienes que estar pendiente, orando, contrarrestando. Hay gente que dice, Dios me protege. Sí, verdaderamente, pero tú estás llamado a hacer guerra, a orar, a interceder, a decirle a Satanás, retrocede, este territorio me pertenece. Si no, estudie las guerras de Israel. Todo lo que le pasaba a Israel en el Viejo Testamento físicamente es una sombra de lo que pasa con nosotros espiritualmente. Cuando el enemigo venía en contra de ellos, los filisteos, a hacerle la guerra, ellos se quedaban de manos cruzadas y decían, Dios me va a proteger. No, ellos salían con espada a pelear. Por eso usted necesita la palabra, declararla, hablarla. En un momento así, yo voy en mi carro y el Señor me inquieta, empieza a declarar. Soy bendecido, soy prosperado. Ninguna arma forjada en contra de mí prosperará. Aunque el enemigo venga como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera en contra de él. Y empiezo a declarar las palabras. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se está haciendo una guerra espiritual, porque estoy declarándole la palabra al mundo invisible. Y la palabra es lo que tiene autoridad para detener esos demonios. Yo soy como el monte de Sión, que no se mueve sino que permanece para siempre. Soy como la palmera. Voy de gloria en gloria. Y esa palabra hace un efecto espiritualmente y los demonios tienen que retroceder. Y entender que Jesús nos dio autoridad. Jesús nos dio potestad sobre ellos. Dice la Biblia en Colosenses capítulo 2, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados de la potestad, de los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Yo soy más que vencedor, dice la Biblia, porque Jesús peleó la guerra por mí.
Él le pisó la cabeza a la serpiente antigua. Él venció a los demonios y los principados. Él anuló el acta de los decretos que me era contraria. La muerte que había sido declarada sobre Adán y la humanidad, Jesús la quitó y la clavó en la cruz. Y ya la muerte no me puede tocar. Ya, aleluya, el enemigo no me puede tocar. Me puede hacer la guerra, me puede atacar, pero yo estoy llamado a tener victoria sobre él. Jesús dijo: he aquí os doy potestad sobre serpientes y escorpiones para hollarla. Para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y nada os dañará. Nada os dañará. Jesús no vivió una vida de derrota. Cada ataque del enemigo los contrarrestó y venció sobre él en esta vida. Y nosotros podemos también. Muchas veces el enemigo nos ha atacado y nos ha tumbado, sí. Pero dice la Biblia: 7 veces cae el justo y Dios Jehová lo levanta. Levántese otra vez y siga peleando. Que Jesucristo dijo: el que persevera hasta el final, este será salvo. Entonces, si el Señor nos ha hecho más que vencedores, nos ha dado su palabra, podemos pelear esta guerra y podemos vencer en el nombre de Jesús. Nos ha sido dado un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. El problema es que tenemos que creer a las Escrituras y a la palabra, actuar en ella. Jesucristo ya lo venció y nosotros también lo hemos vencido. Amén. Entonces, tenga este mensaje en mente, estudie las Escrituras y vea el mundo espiritual, cómo se mueve, cómo opera. Esto es algo que usted tiene que conocer. 3 cosas siempre he dicho. Usted tiene que saber quién es Dios. ¿Quién es Dios en su vida? ¿Quién es su enemigo? ¿Cómo él opera? ¿Y quién es usted en Cristo Jesús? Estas cosas usted las tiene que saber de memoria. Nosotros siempre andamos pendientes del Señor, cuál es su voluntad, y pendientes de la guerra espiritual, por dónde viene el enemigo, por dónde, siempre alerta. Usted tiene que ser una atalaya. En los tiempos antiguos había hombres atalayas que estaban en los muros, mirando pendiente día y noche por dónde va a venir el enemigo, a robarnos lo nuestro, a quitarnos nuestras mujeres, nuestros hijos. Tenemos que velar. ¿Cómo usted vela? Orando, pendiente, no permitiendo discusiones en su casa, griterías. No permitiendo, aleluya, que el enemigo venga, introduzca problemas, chismes, discusiones, cosas extrañas. Haciéndole bien al prójimo, amando a los demás, obedeciendo a la palabra. Amén. Amén. Escuchando el mensaje de Dios. ¿Lo cree? Amén. ¿Lo recibe? Amén. Póngase de pie. Aleluya. Pues Dios le bendiga a todos. Aleluya, espero que este mensaje le haya sido de bendición. Será hasta la próxima.